Sí, buenas tardes. Estamos en otro encuentro de espiritualidad y ciencia, aquí en la Radio Creativa, AM 1230. Está ubicada en Callao, la avenida Callao 441, 17 piso, departamento G, en Capital, Congreso. Teléfonos de la radio, por si alguien quiere llamarnos, preguntarnos, decirnos algo, comentar, preguntar. 4372-5863, 4372-5867, y bueno, todos los jueves de 7 a 18 estamos aquí en Radio Creativa, en otro encuentro de esta cita con Oriente y Occidente, en el arte, en la filosofía y en la ciencia, y en especial me paro, en la psicología y todas las terapias holísticas, la educación desde una nueva visión, un nuevo paradigma, que yo he denominado, siguiendo a la línea o al movimiento de la psicología transpersonal, paradigma transpersonal también. Bueno, estamos como siempre los sábados ya en Radio Patricios, terminando un ciclo, igual terminando un mes, este mes de las fiestas, de Navidad, es un mes un poquito complicado porque hay exámenes, yo también tengo que ir a completar los exámenes, con los feriados del jueves viernes se prolongaron los exámenes, y bueno, también estamos ya casi, por eso digo, sobre la Nochebuena y festejando en los distintos grupos. Se reunían, hoy no puedo ir, acá en el Bagüe, en un homenaje, y hacían a Roma Rotela de Clamor, el grupo de Semblanzas de Rosana Guarino, y bueno, yo a veces me enojo porque claro, estoy en muchos lados, quiero ir a todos lados, y yo me enojo cuando no siento, ellas también están ocupadas en varios lados y no me devuelven la invitación. Entonces yo hago lo posible. Entonces a veces claro, se olvidan que los jueves tengo la radio y que a veces estoy en el Instituto Argentino de Seguridad, 34 años, va a ser 35 años, y bueno, tengo que desde la cátedra, aunque no tengo muchas divisiones, pero difundiendo, no solo corrigiendo y evaluando ética y deontología y llevando todos estos contenidos, sino también toda esta propuesta desde el año 98 de los talleres vivenciales adaptados aquí a la seguridad, a la prevención, a un cambio actitudinal, un cambio de mente. Entonces son muchas cosas, muchas tareas, y tengo que estar abocada a todo esto de esta difusión, que esta difusión no es solamente hacerme propaganda mía, yo soy un vocero y mi cuerpo es el medio que me permite, y no me puedo ir porque con un solo cuerpito como tengo no me puedo desplazar a todos los lados, entonces hago lo que puedo. Agradezco profundamente también a todos los amigos que me acompañan, y en especial aquí a la Radio Abasto, radiotv.com.ar, que realmente hace posible la difusión de todos estos programas, de todos los eventos, de todos los encuentros donde estoy yo, que me acompaña esta radio y lo sigue difundiendo y sigue quedando con memoria todos mis programas, y sigue publicitando, difundiendo todo este proyecto, todos los sueños. Está también con páginas acompañado, no solo con páginas, con fotos. También agradezco a otro amigo, Félix, que siempre viene y me acompaña a todos los eventos, y a todos los que quieran difundir, le saca unas fotos maravillosas, y esta gente que nos difunde, estos comunicadores, realmente no son comerciantes, no especulan, por eso digo, tratan de hacernos un precio acomodado. Pues a veces también me da un poquito de bronca que no se lo valora, ¿no? Pareciera que la persona que es humana o que es generosa y comparte lo que sabe, y comparte, esta gente tiene que tener los fotógrafos como los camarógrafos y un montón de aparatos, todo eso cuesta mantenerlos, y estamos también en un momento en donde por ahí ha pasado, que le ha pasado, y yo soy testigo de todo esto, y ustedes también deben saber toda la seguridad que hay, sin robos, etcétera, etcétera, y que por ahí pierden o les quitan o les sustraen
sus elementos, sus herramientas de trabajo, ¿no? Esto es muy triste realmente. Por eso yo hoy venía pensando de todo esto, veo un montón, agradezco, igual está bien, que hay un montón de policías en las calles, en las esquinas y a la noche, que hay las cámaras, pero yo digo que eso, si no se complementa con una educación, con un trabajo de la mente del ser humano, el corazón, y para esto están los talleres. Yo creo que hasta que no lo entiendan, o por ahí no quieren o no pueden entender esta propuesta del 98 de salud mental, de educación para la salud, de incorporar esto en todo. Yo veo que hay mucha gente que está por ahí así como dando vueltas, como ida. Esta gente, pues yo digo, si se incorporaran estos talleres desde pequeño, en las escuelas, creo en todos lados, creo que la gente tendría otra actitud. Es decir, yo realmente estoy abocada a lo que hago con amor, y creo que todos los buenos profesionales hacen su trabajo, su oficio con todo su amor, la dedicación, por eso digo, con todo este esfuerzo, este cariño, y yo creo que no tienen tiempo para estar pensando en maldades, en jorobar a nadie, y yo creo que estamos, por eso digo, cada uno con suma responsabilidad, con compromiso de lo que hago. Y esto es no solamente lo que predico en los talleres, porque uno no aprende porque otro le diga lo que tiene que hacer, sino que creo que se dé cuenta. Por eso una técnica que ayude a cada uno a iluminarse, a autoconocerse, a esta autoexploración. Un trabajo de chequeo con uno mismo y ver las mejores cualidades que uno tiene. Y yo creo que esto debe acompañar a todos los programas, por eso, de capacitación, de formación. Estoy todavía en una etapa en que, gracias al instituto, bueno, que va a ser 35 años que estoy ahí, me permiten con toda libertad trabajar la cátedra, y siempre he tenido, no sé si he tenido o me la he tomado acompañada, y Dios siempre me ha acompañado, porque creo que no soy perfecta, no lo sé todo del método, de las líneas, pero siempre he hecho con generosidad, con amor, tratar de transmitir lo que creía que podía servir más, que podía ayudar a toda la gente. Y quería esto que no me pasara. Quizás a veces por ahí peco un poco por apasionada demasiado, y algunos lo confunden con un fanatismo. Yo por ahí diría que es una pasión, y una verdadera pasión, ¿no? Esta pasión de lo bajo, de lo instintivo, ¿no? Yo diría que es una pasión, valga, desde lo alto, ¿no? Desde lo espiritual de uno, desde el alma de uno, que lo guía en esto, ¿no? Desde el verdadero amor, ¿no? Y bueno, siempre he tenido libertad por eso para dar, o me la he tomado, para implementar distintas técnicas, distintos métodos, desde mi cátedra en todos los lugares, no solo acá en el instituto, en la provincia que he estado, también en La Matanza, en El Riglo, en Morenos, también. Es decir, cuando nadie hacía dinámica, técnicas de grupo, yo empecé a implementar en el 70, no solo hablar con mis alumnos. Por eso también a veces un poquito no me enojo, pero los retos los tengo medio zumbando los alumnos, y por este apasionamiento en el método de las técnicas. Y bueno, pero empecé a implementarlo, les agradezco, porque realmente los he tomado un poquito con todo cariño, como para experimentar, para también comprobar todo esto, y he implementado todas esas técnicas, y ahora todo lo que hago, por eso para mí es viejo, si bien he incorporado, por eso digo ahora esto de los talleres, que es otro complemento, otra ampliación, creo, de estos métodos que venía dando en el 70. Creo que he ampliado técnicas operativas, que por ahí se trabaja desde lo consciente o desde estado ordinario, integrando este método para ampliar la conciencia, que en realidad es mucho más rápido que las otras técnicas de la psicología. Es lo que se llama por ahí la pedagogía intuitiva, que ya la predicaban grande. Yo creo que por ahí habría que leer de nuevo Comenio, habría que leer los humanistas
de la época del renacentismo, y yo creo que decían de esto de alguna manera lo mismo. Creo que un método también de gran avanzada, el método Montessori, que lo implementó la señora por ahí en Jardín de Infantes, en educación inicial, pues yo creo que estaba diciendo lo mismo, renovar con otros aires la educación y la metodología. Y bueno, lo que han hecho los psicólogos transpersonales es ir aplicando todos estos descubrimientos a la psicología. Como siempre hay que decir, por eso yo agradezco y respeto tanto esta ciencia y me da tanta bronca cuando por ahí no se le da el valor que tiene, porque técnicas y dinámicas de grupo, cuando yo hablo de grupos operativos de Pichon Rivière, son gente que vienen, de lo que yo he descubierto, en general vienen de la psicología, vienen de la medicina, de la psiquiatría primero, y luego de la psicología y del psicoanálisis a partir de la creación de Freud. Y yo creo que, bueno, han sido altamente creativos, o vienen también en la difusión de estas nuevas terapias de vanguardia, estas nuevas ideas también, vienen de gente desde el arte, o vienen algunos, tenemos que agradecer Kurt Lewin, todos estos, que vienen desde las mal llamadas ciencias duras, desde la matemática, desde la física, vienen estos grandes por ahí, innovadores, que aportaron muchísimo por ahí a la medicina, y esto en particular a la psicología, y bueno, junto con los psicólogos hicieron esta interrelación. También tenemos que agradecer, por eso decía, desde el arte a músicos que han sido los de la idea también de esta musicoterapia, o psicólogos que también, como yo, saben algo de música, o tocan un instrumento, o bailan, y ahí viene toda esta idea de la danza-terapia, de la musicoterapia. Pero yo digo que esto ha sido, por eso digo, un encuentro entre el arte y la ciencia que ha hecho posible eso, ¿no? Es decir, integrando la psicología, integrando este método de traer o de llegar al inconsciente del ser humano, o de descubrirse uno lo que tiene más oculto. Y ahí está lo creativo, está lo innovador, ahí está la salud también. Y con estos métodos podemos activar la inmunología del ser humano. Por eso esto yo también lo predico, que todos los tratamientos médicos, todas las especialidades deberían complementarse con estos talleres realmente, porque estos talleres tratan de tener en cuenta lo que yo creo que se ha olvidado siempre, la verdadera o la real dimensión del hombre. Esta real dimensión, que yo le he puesto ese título en este libro que presenté, y que por ahí esto quería comentar un poquito. Acá tengo muchos aforismos, pensamientos, reflexiones, no sobre el contenido del libro. Tengo también, estoy poniendo glosarios realmente en mis últimos libros para resumir un poco todas estas palabras que para algunos son nuevas o son raras, porque muchas están tomadas del sánscrito, de la India, de las distintas concepciones de filosofía, religión, orientales o místicas. Muchas hay palabras también, todos los creadores de las distintas ciencias en realidad ha sido los griegos, o en Grecia, como la cuna de la civilización occidental. Y bueno, muchas palabras, de hecho, psicología, sociología, todas vienen de prefijos y sufijos griegos. Por eso yo le digo a mis alumnos que si realmente supieran un poquito más de etimología, si fueran al diccionario, a mis alumnos y a todos los docentes en especial, supieran un poquito más de la etimología, irían al diccionario y podrían dar una charla, los conferencistas todos, sabiendo la etimología de las palabras y sabiendo el título de lo que van a dar. El título de lo que van a dar, para mí ahora, yo me he dado cuenta, es como una metáfora. El título es como un mantra, es como un verso que se puede, y bueno, saber la etimología de cada palabra
un poco acá yo con este título, La Real Dimensión del Hombre, resumí un poco todo esto, esta filosofía, ciencia y todo lo que hablo del ser transpersonal, el movimiento del ser transpersonal, que ha sido tomado por eso por la psicología transpersonal, pero ya lo tomamos de las filosofías orientales que hablan de esta espiritualidad o que hablan de algo trascendente que está dentro del ser humano y que han retomado las nuevas movimientos filosóficos como la metafísica. Yo tengo acá mucho de Connie Méndez, el discípulo directo de Cedeño, y siempre mis libros en general y este en particular están divididos por eso en tres partes, diría yo así. Una que toma la parte filosófica, metafísica, la parte de la base de la ciencia o del método que doy. Luego está, siguiendo lo que yo creo que sé un poquito más, toda la parte de, digamos, de educación, dedicado a una nueva era o una educación que yo también la llamo desde el paradigma transpersonal, trasladando todo lo que descubro desde estas filosofías orientales y en especial de la psicología transpersonal a la educación, a este encuentro entre educando y educador en este proceso de aprendizaje, que para mí el proceso de aprendizaje es también un proceso alquímico, un proceso de autotransformación, un proceso de autoconocimiento. Por eso creo que está muy enlazado con la otra parte que siempre hablo de la psicología. Y la psicología para mí y la educación son hermanas que se aman profundamente y dependen por eso de esta filosofía metafísica que es la madre de todas estas hijas que tiene, como podrían ser una sociología, en fin, una antropología filosófica, cultural también, en fin, todas las distintas disciplinas, incluso las mal llamadas duras, son hijas: matemática, filosofía, para mí química, biología, de esta madre que se llamaba por ahí antes la ciencia sagrada, y algunos metafísica, y había una metafísica antigua, como es el caso en Aristóteles y anterior a Aristóteles, y luego en los modernos, Descartes, Kant, etcétera, etcétera, los filósofos más contemporáneos, los que hablan del ser. Yo creo que se interpretó un poco más, parcialmente toda la filosofía existencial o existencialista. Yo creo que, bueno, se hizo existencialista y en realidad creo que la filosofía era una filosofía de la existencia, del ser humano, y entonces por eso algunos hablan del ser, hablan de la nada, y esto nos lleva al concepto del vacío, nos lleva al concepto de lo cuántico desde una física contemporánea. Entonces decía, bueno, acá de la psicología. Tomé mucho de otro gran maestro para mí, de este enfoque dentro de los psicólogos transpersonales, del italiano Scioli, que en realidad el libro del que tomé es un libro bastante gordo, tipo manual, es una recopilación de conferencias, de cursos, de seminarios, de toda la experiencia de él en tratamiento con su método, también integral, de la psicosíntesis, y fue tomado por también él, lo que daban en la radio, se ha recopilado en todo este libro, y luego, después de muerto, digamos, los alumnos han tomado y han hecho todo esto. Hay un montón, por eso, de filosofía, yo diría teosófica, que avala todo este libro de El ser transpersonal de Assagioli. Bueno, tomé mucho, por eso decía, de Assagioli, y para la parte de psicología transpersonal, un autor que desaparece en 1974, así que es un poquito posterior a Jung, pero anterior a desaparecer de esta dimensión terrenal. Se carteaban todos, Jung con Assagioli en Italia, con Maslow en Estados Unidos, y bueno, todos estaban más o menos investigando y diciendo lo mismo, si bien cada uno fue altamente creador de crear su propio método terapéutico, de crear su propia línea y de tener su propia experiencia en su lugar, adaptarlo a los distintos consultantes o pacientes que iban, aunque a yo no le gustaba la palabra paciente, porque es esto de padecer, y pareciera que el otro que viene a consultar a psicólogo está loco, ¿no? Y ahí viene toda una mala interpretación, ¿no? Tomado en sentido amplio, yo diría una metáfora, por ahí todos somos, entre comillas, pacientes de Dios, y entonces acá nadie
es más paciente, ni está más sano ni menos sano que el otro. Lo que hacemos, creo, los psicólogos transpersonales es ayudarlos en esta guía, en este camino que por ahí transitamos nosotros primero antes, que tenemos nuestra propia experiencia, y luego tratamos de transmitirlo, y en especial para ayudar a la gente que sufre, que tiene problemas, conflictos, y bueno, tratamos en lo posible de darle lo que nosotros sabemos, y a través del método que cada uno pudo acuñar. El método en psicología yo creo que sería el instrumento. Carroyer tiene otro libro también que consulté. Los libros son los títulos pues son altamente significativos. Yo siempre digo a mis alumnos que miren y mediten el título del libro, que vayan al índice del libro para ver esto de qué se trata, que vean la bibliografía que hay también, porque con este pantallazo uno tiene una idea siempre vista de qué es el libro, de que por supuesto que para poder hacer este pantallazo, este diagnóstico que yo digo sin haber leído todo el libro, hay que tener la experiencia de años de venir leyendo muchos libros y venir trabajando, y aparte a mí me dio toda esta capacidad de poder hacer esto, pues yo lo transmito, escribir los propios libros también. Uno aprende muchísimo haciendo esto, no solo escribiendo los libros de uno, sino también por eso escribiendo notas, escribiendo artículos, se va activando toda esta síntesis y demás, ¿no? Bueno, tomé por supuesto, como siempre, diccionarios de la Blavatsky, el diccionario teosófico, ahí por eso diciendo la etimología de la palabra, de Cedeño, toda la parte de metafísica. En especial es interesante ver esto, lo del Cristo interno, los distintos aspectos de Dios, que para mí el Cristo interno es como para Wilber, son estados de conciencia, estados superiores, estados ampliados, a los cuales tenemos que llegar gracias a lo que propone cada uno. Por eso es todo un aprendizaje, un adiestramiento llegar a esto. Y sin un método, yo creo, una técnica, sin una experiencia, sin una guía, creo que se hace más difícil hacerlo solo. Y yo creo que esta guía, esta consulta con gente que sabe un poquito más que uno de psicología y de estos enfoques, y estos terapeutas, también muchos los terapeutas holísticos que tienen estas técnicas, y estas técnicas las han redescubierto, adaptado, son milenarias, la mayoría son occidentales, de China, de la India, del Tíbet, y las han adaptado de Grecia, y yo diría de Egipto, ¿no? O de la antigua hebrea, en fin, todo esto, y bueno, lo han adaptado a Occidente, a Occidente. Jung trabajó muchísimo toda la parte de alquimia, toda la parte, digamos así, esotérica, ocultista, para desentrañar este sentido, y entonces lo desentrañó desde el enfoque de su psicología. Bueno, era médico psiquiatra, y él no le llamó psicología transpersonal, tampoco espiritual, ni trascendente, ni trascendental, porque por ahí en ese momento lo iban a confundir con algo muy abstracto, muy metafísico, y tenían el miedo, como me pasa a mí, a muchos ahora contemporáneos, que dijeran que lo nuestro no es científico. Caray, entonces que le pregunten a Jung, que le pregunten a Grof, que está investigando desde 50 años con todo esto, que se atrevan a decirle que no es científico lo que hace. Y Maslow, por supuesto, que era psicólogo como yo. Roger, otro libro que he tomado, El camino del ser, el título ya les dice, un psicólogo que no es específicamente filósofo, pero evidentemente sabe un montón de filosofía, de metafísica. Bueno, he tomado también de otros la parte teologal también, de acá, y bueno, más un poco la filosofía más de Dios, de una especialista de esto que es María Lucrecia Rovaletti, la dimensión teologal del hombre. También hay, bueno, desde el Oriente, otra especialista, Dragonetti, Carmen, occidental, vive acá, y es un poco integrado toda esta sabiduría
en especial hindú y en especial de el budismo, en su libro Dhammapada, la esencia de la sabiduría budista, que realmente el Dhammapada es una integración. Yo he puesto algunas cosas en mi último libro de la antología de la seguridad, una integración de filosofía, de psicología, de moral, de ética, de vida. Realmente antes estos filósofos integraban todo esto. Gracias. Laura Quiroga, acá me preguntan esto, ¿qué quiere decir psicología transpersonal? Bien, me preguntan. Psicología transpersonal es un movimiento, una línea que con este nombre, como decía, lo denomina así Maslow en 1960 en Estados Unidos, y el actual que vive todavía es Grof. Transpersonal es ver desde la psicología y desde el inconsciente una dimensión superior, yo diría espiritual. Por eso creo que todas las psicologías y todas las terapias, para mí, se han olvidado este aspecto. Jung decía que la verdadera psiquis del hombre, del alma, que algunas veces algunos lo pueden traducir como inconsciente, es la espiritualidad. La espiritualidad. Y la gente confunde por ahí, lo común, que no son psicólogos, ni filósofos, ni teólogos, creen que esto es religión, o que tiene que ver con la religión. Yo soy católica, pero podría ser budista, podría ser taoísta, si estuviera en la China, sería, y soy católica, pues estoy acá y mi familia era católico, pero hay otros que son evangelistas, y hay otros que se llaman ateos, y seguiría hablando como psicóloga, y que descubrí esta línea de la psicología transpersonal. Estamos, como decíamos, más allá de Freud, de una psicología ortodoxa que por ahí ha materializado la Freud. Yo creo que los contemporáneos a Freud, los pares y los anteriores, por no saber todo esto que yo descubro a partir del año 96, esta línea y este movimiento, y en Italia, pues como decía, está Ascioli. Ascioli fue uno de los pioneros que integró a la medicina el enfoque psicosomático, es decir, integrar el alma. Y esto es lo que han hecho todos con psicología, integran lo psicosomático y se olvidan esta tercera dimensión, que uno es cuerpo, mente o alma y espíritu. Y acá viene entonces la que trata de integrar todo esto, que es la psicología transpersonal, este movimiento. Dentro del inconsciente, Ascioli y todos de alguna manera reconocemos que en el inconsciente hay distintos tipos de represión, de olvido, pero uno lo ha vivido todo. Y hay también la memoria de toda la especie y la raza, que algunos no creen, que se lo pregunten, yo digo desde otra manera, a los que hablan de ADN, a los que hablan de ácido ribonucleico y todas esas cosas, desde la física a la química, que de alguna manera no se dan cuenta ellos que están diciendo para mí lo mismo que decimos los transpersonales, o que ya dijo Jung y que le valió el conflicto con Freud de hablar de un inconsciente colectivo. Nosotros vamos más allá de este inconsciente colectivo. Yo a veces he hablado con los, y dicen que ellos que no, que es otra cosa. Yo creo que tiene algo que ver con lo que llaman el registro akáshico, ¿no? Para mí esto de la memoria de la especie está en el inconsciente. Hay distintos niveles. En el inconsciente está el nivel personal, que es el que uno vivió, y está otro superior de uno y también de la especie, y esa es la dimensión transpersonal, la dimensión espiritual, que es la que debemos llegar. Esto no se llega, yo descubrí, con cualquier terapia, no se llega hablando. Yo creo que hay que ir a lo profundo de uno para llegar a lo elevado y del conocimiento. En lo elevado del inconsciente, en el inconsciente hay una capa o un nivel que sería el transpersonal. No sé si pude aclarar. Tomamos estos tres niveles, el parte del cuerpo, lo somático, lo físico, vamos más allá de lo físico y de lo psíquico, y en lo psíquico vemos la verdadera dimensión que para nosotros es espiritual, y que ha sido tomado por ahí antes. No había Freud, ni terapeutas, ni psicólogos, ni todos estos que yo estoy diciendo que son del siglo XX, muy tarde, pero había yogis que hacían esto tomando como base la meditación, bueno, por ahí después sigo un poquito hablando del libro, y no sé si contesté a Laura
igualmente pueden llamarme a mi teléfono 4432-0037 o pueden fijarse en todas las páginas, como les decía, de acá de Abasto radiotv.com.ar. En Abasto pueden ver también mi programa y todo lo que hago y los libros, y también páginas en Google, en Yahoo, y páginas con escritoras que por ahí leyendo, viendo algunas poesías que yo las llamo transpersonal, porque integran toda esta filosofía, psicología, toda la parte trascendente del ser humano. Y lo interesante es que toda psicología tiene un método para llegar a eso, que no es hipnosis y no es la hipnosis clásica, y tampoco es sin droga. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Hace mucho me obsequió María Silvia Varela un CD muy precioso de tango, ahora que están de moda, pero ella canta, compone, arregla, actriz. Y bueno, de Eladia Blasquez, que me encanta Eladia Blasquez, porque también hace una letra medio transpersonal. Bueno, vamos a escucharla Sin piel, creo que seleccioné. Con tus sentidos, para poder desabrochar tus vestiduras, sin tocar tu piel. Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón, de hacernos la ilusión que no me va a servir. Un lindo paquetito con una cinta azul, guardarla en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje. Bueno, me vino el ataque de tos, hay algo que me da alergia, no sé, y hablar mucho me hace mal. Pido disculpas. Tengo que agradecer profundamente a todos los que estuvieron en la Academia Porteña del Lunfardo, presentando el otro día la Antología de la Seguridad. Realmente estuvo muy lindo, fue todo un trabajo realmente en equipo, un trabajo de integración, un trabajo que vengo demostrando que se puede hacer. Otra presentación de libros, una presentación realmente más participativa, más activa, más vivencial, y no solamente por ahí hablar. Combiné, por eso integré por ahí lo que se acostumbra a hacer, la parte medio teórica, pero también dividida en la parte educativa, la parte por ahí más artística de cada uno, lo que maneja mejor. Marta Candiotti, Olguita Luna, Olga, que siempre presenta por ahí mis proyectos de talleres como gran educadora, escritora, poeta, pero sobre todo toda su experiencia docente que puede hacer este análisis. Y entonces por eso a veces convoco, y ahí me preguntaban de psicología, no puedo convocar a cualquiera, y además que no sepa la línea mía o que no sepa los libros, porque no puede entender el libro realmente, así como me preguntaba Laura qué era esto de psicología transpersonal. Lo que me duele es que psicólogos egresados de la UBA como yo, cuando egreso no sé nada de lo que es la psicología transpersonal. Me recibo en el 75, después que se abre, porque se cerró la facultad un año, en época de un anterior proceso a toda la revolución militar, y bueno, esto creo que nos atrasó muchísimo en toda la cultura, y fue todo un retroceso de lo que veníamos, yo creo, trabajando y muy bien en toda la parte psicológica. Quizás yo hubiera llegado antes si no hubiera habido esta interrupción, porque venía con el Consejo de Educación del 70, del 75, realmente dando todos los talleres de técnicas y dinámica de grupos, y haciendo todos estos seminarios que por ahí eran inéditos, de Pichon Riviere, siguiendo por ahí algo de la línea de Pichon Riviere adaptado. Pero bueno, hubiera a lo mejor descubierto antes la psicología transpersonal. La descubro en el 96 realmente. Entonces me duele, por eso que los psicólogos, por ahí ahora de nombre, gracias al internet, menos mal, podemos ver un poco de distintos países. En España, que viene trabajando durante años y que vive Manuel Almendro, yo lo he puesto, no sé, en este libro o en el segundo mío del 99, Manuel Almendro,
y Manuel también es un psicólogo transpersonal. Todos tenemos la base del psicoanálisis, por supuesto, que es lo que aprendimos en la facultad, pero descubrimos, por eso digo, otra dimensión del inconsciente. Lo trans, acá que me preguntaban, yo he puesto en el glosario, significa trans más allá de la interpretación de la personalidad que dan todos los psicólogos y todos los libros de psicología. Trascendemos, vamos más a lo relacionado con lo trascendente, lo espiritual, lo cósmico, todo lo integral, tiene que ver con la sabiduría, por ahí que antes se llamaba sabiduría divina, con el conocimiento de lo sagrado, por ahí antes se llamaba, por eso se confundió lo sagrado solo con la religión. El aspecto de Dios es un aspecto dentro de lo cósmico, de lo transpersonal, pero el ser de cada uno, y cada uno tiene como una parte o forma parte de ese es el Cristo interno que tiene cada uno para los metafísicos, es una parte de Dios, y ahí estaría el ser cada uno, por eso digo, lo define como entiende o como puede o como de lo que cree. Tiene que ver con lo trans, la expansión de la conciencia. Hasta yo le acuño un término, el de superconsciente, superconciencia, eso es el transpersonal. Sería algo así, diría yo, como metáfora, lo trans, o este ser transpersonal, o esta dimensión trascendente que todos tenemos. Lo que pasa es que está dormidísima, y yo creo que si no hacemos esta técnica a través, pues digo, de la meditación no es solo cantarón, la meditación es cantando, si lo sabrán los derviches, todos los islámicos, los que giran con las danzas circulares. Es decir, es todo un trabajo de meditación, de ir a este inconsciente, se despierta en ese momento. Lo que pasa es que ellos lo hicieron con una misión, por ahí ven, religiosa, por eso se confundió. Los religiosos de las antiguas escuelas, los sacerdotes, yo digo que hacían de costado terapia, hacían transmutación, hacían teatro con esto de los dioses, los espíritus que invocaban. En realidad estaban invocando a este conocimiento del inconsciente que se reactiva por esta técnica, en el caso de Grof, de hiperventilación, meditar, concentrarse en una determinada cosa, ayudada, por eso digo, por la música, por una postura del cuerpo, son las asanas, los yogis, había todo esto. Nosotros lo que hicimos un poquito, los transpersonales, combinamos un poquito de todas estas, y cada uno quedó el mérito. La respiración es fundamental. La respiración, el saber hablar, por eso yo digo que si la gente recitara o cantara, esto se ve muy bien en algunas películas, no tartamudearía. Esto es interesante porque no le quitarían, no perderían trabajo los fonoaudiólogos, que no tengan miedo, pero lo que yo les digo también a los fonoaudiólogos es que tienen que renovar, y a todos, la psicología que saben, tienen que renovarla, y tienen que renovar también la filosofía de base o la antropología del ser humano sobre lo que se apoya su método. Es decir, yo creo que toda esta psicología de la personalidad se ha materializado, es decir, ha perdido esta interpretación, esta comprensión del verdadero ser y de la esencia del hombre. Para mí es más espiritual que material, o es una fusión, este ser, esta esencia de lo espiritual con lo material. Entonces también si nos pasamos solo en lo espiritual sería un enfoque religioso, o místico, por ahí. Por eso se confunde. Nosotros tomamos mucho de la mística, pero adaptado a una terapia. Y la terapia para nosotros no es terapia de loco, es un proceso alquímico, como diría yo, de autotransformación. Una autotransformación que tiene que ser por un autoconocimiento muy profundo de uno, ¿no? Y esto no se hace solo hablando. Y esto, yo estoy ahora en un ejemplo de lo que se llama conciencia ordinaria. La conciencia ordinaria es lo más dormido que estamos con respecto a nuestro inconsciente. Entonces, por eso no sabemos mucho de nosotros. Freud tiene el mérito en Occidente de haber encontrado un método, es decir, para ir, aunque sea desentrañar de lo personal de uno que tiene olvidado cuando era chiquito, en fin, lo que vivió con la madre, con el padre, en toda su... y nosotros vamos más allá por ahí.
más allá del nacimiento de uno, también se puede revivir todo eso. Y todo eso, esas experiencias de vida del nacimiento de uno, que uno las tiene olvidadas, sería un poco la experiencia al revés de la muerte que vamos a tener. Por eso algunos dicen medio poético que uno muere también como vivió, o también como nació. Gracias a Dios, menos mal que yo nací muy esperada por mi mamá, muy deseada por mi mamá. Y yo creo por eso que a esta altura de la vida, aunque claro, a nadie le gusta morirse, pero todos mis familiares, mis padres, mi amiga a la que yo llegué a todo esto, están en la otra dimensión. También se han unido a Dios y se han unido entre ellos, yo creo, desde el espíritu a otra dimensión, a la dimensión verdadera del cosmos, que es transpersonal. Es el gran misterio, lo que no sabemos, lo que algunos hablan como la nada, otros hablan de un vacío. Para mí ahí está lo verdadero. Para mí y toda la filosofía Vedanta, lo real, lo verdadero, es, como dice el Principito, es invisible a los ojos. Por eso maravilloso, como diría Jesús también, maravillosos los que creen en algo que no pueden ver, porque lo que vemos con estos ojos es materia, pero si vamos más allá en este estado de conciencia, vemos lo que anima a esa materia. No sé, Laura, que me preguntó, yo creo que estoy ampliando, pero es muy difícil, por eso digo por ahí, transmitir todo esto y toda la terapia. Yo en el Instituto Argentino de Seguridad estoy implementando estos talleres de seguridad interno inéditos, que no está esta visión tampoco de la seguridad en ningún lado, y tengo que luchar por eso con gente que está en el viejo, lo que yo llamo el viejo paradigma, es decir, un paradigma que no conoce todas estas técnicas, que no conoce a toda esta gente que yo nombro y que yo descubrí a partir del año del 96 para adelante. Yo escribo mi primer libro en el 98, ahí me avivo algo de algo, y luego en el 99 que voy a España puedo conocer, ver un montón de terapeutas holísticos, puedo conocerlo a Manuel Almendro, y puedo también después contactarme con todos estos temas y de Grof en Estados Unidos y demás, pero llegué por eso para mí muy tarde, ¿no? Realmente yo he estado antes también dormida, que no sabía nada de esto, y he estado en estos lugares, y sin embargo por no saber, por la ignorancia, no me he podido contactar antes realmente, ¿no? Entonces yo decía, por eso esta desesperación que tengo antes de irme de este mundo, yo acá donde estoy, por transmitir, por dar en todas, y yo creo por eso se tiene que meter en todas las facultades todos estos enfoques. Algo están introduciendo por ahí en medicina, de Ayurveda, claro, pero no es el método que yo predico. Yo no sé mucho de todo eso, y aparte no soy médica, y he hecho una interrelación por eso de la filosofía oriental, de técnicas holísticas de algunos terapeutas holísticos a los que he ido y sigo yendo y voy a seguir yendo a talleres y demás, y porque aprendo lo que no sé, pero me paro fundamentalmente en la ciencia, me paro con la base que de este viejo paradigma, sí, pero que yo quiero trascenderlo, y creo que lo trasciendo cuando descubro estas técnicas de esta expansión de conciencia, poder ir a esa supermente, como dicen algunos, y es donde está el sabio interno de uno, en la dimensión transpersonal, y hay que descubrirlo y desarrollarlo. No es fácil, por eso esto no se puede hacer con cualquier método. Yo creo que por eso, si integramos el arte, la música, la danza, el teatro, con este enfoque de la psicología, de este nuevo paradigma, ahí sí estamos haciendo una nueva terapia y estamos dentro de la visión de la psicología transpersonal, ¿no? Yo de todos los psicólogos, pues digo, soy la que, por lo menos en Occidente y acá en la Argentina, la que predico más esta integración con el arte, y no solo con la música, y en el caso del arte literario predico la poesía como camino de meditación, de autoconocimiento, la poesía para no solo para los que son escritores, poetas, en especial para ellos. Y yo digo que, por ejemplo, se puede hacer una terapia con este enfoque, con mis talleres, adaptado al grupo, a la persona, a la problemática y a la institución.
Y eso sí creo que es totalmente inédito, esta integración que he hecho, no solo de las técnicas, de la filosofía, de la psicología, por ahí de la teología, de la ciencia sagrada, sino también desde el método, ¿no?, específico, y desde las ciencias. He hecho esta integración entre la vocación, el llamado interno de cada uno y el trabajo específico de cada uno en la profesión. Y esto es lo que yo llamo, si hacemos la capacitación desde este enfoque, realmente valoramos la profesión y el trabajo de cada uno. Y esto es la humanización que predico. Que por ahí alguno por ahí está hablando, si yo desde el año 98 vengo hablando en mi primer libro, es una humanización del rol docente, y luego traslado para todos, pero la humanización del rol docente es el fin, por ahí, es el sueño máximo de los talleres. Y los talleres están hechos con un método, estas técnicas traducidas como del darse cuenta, y son técnicas que por ahí en Oriente, esto de darse cuenta, es un iluminarse, un prenderse la luz. Pero la prendida de la luz interna de uno, por eso digo, ocurre ese chispazo, pero hay que tener un método para mí, porque uno solo le es más difícil el camino. Y ese chispazo, desgraciadamente, en la gente común, que por ahí, bueno, la mayoría de la gente como ser humano común, ¿no?, que uno por ahí no sabe nada o no le interesa la psicología, o no sabe nada como yo de pintar o de la plástica, o no es compositor o músico, y bueno, ¿cómo aparecen esos momentos de inspiración, de chispazos? Con dolor. Esto es terrible y yo me opongo, y por eso agradezco a la medicina y a los médicos y a los psicólogos. Salud mental, el dolor, el sufrimiento, porque esto viene con enfermedades, con muertes te despertás. Entonces yo digo, no, tenemos que nacer. Ahora los chicos, muchos están naciendo despiertos, es decir, tienen una inteligencia, una creatividad increíble. Pueden, porque son chicos que están adaptados a la internet, están adaptados ya para querer tocar un instrumento, para formar una banda, para bailar, para hacer esa gimnasia acrobática, en fin, cada uno despliega una habilidad específica. Por eso es interesante que los padres valoren todo esto, y que también hasta la gimnasia y los deportes tienen un verdadero valor, no solo, valga la redundancia, deportiva, yo diría artísticos. Yo diría que se puede también tomar el deporte como deporte terapia. Ese es un tema que yo todavía no he incursionado, porque nunca fui muy buena deportista. Entonces siempre me gustó más, ven, por el viejo paradigma, separar, fragmentar lo físico de lo espiritual, la materia de lo inmaterial, el ser o la esencia, yo diría, de la sustancia. Se han peleado hasta los filósofos por esto, en donde ponen el enfoque, y nos seguimos por ahí discutiendo los terapeutas, creyendo que cada uno tiene también la verdad. Yo creo que los transpersonales también estamos muy de acuerdo con los enfoques de la psicología gestáltica, de la nueva, no de la Gestalt del 13 solamente, aunque si bien fue altamente revolucionaria ese movimiento de 1913-1916, de la Gestalt, que se oponía al conductismo, a esta fragmentación. Entonces ahora yo creo que hay muchas psicologías modernas que le cambian el nombre, pero siguen dentro de este enfoque conductista, materialista, fragmentado. Y los transpersonales, pues estamos más con las terapias y el enfoque de la Gestalt, pero la Gestalt que predica también, como predicó Maslow, la transpersonal, Fritz Perls. Fritz Perls también estuvo en este grupo en Estados Unidos, pero yo por ahí sé un poquito más de los Estados Unidos porque fue el que acuñó este término Maslow. Por eso no es porque los quiero me pongan en ellos, pero han habido estos movimientos también en Europa, como nombraba en Asayoli, distintos terapeutas, muchos eran psiquiatras y demás. Entonces yo digo, esto por fragmentar se dividió la religión o el deporte y lo físico de lo psíquico y la psicología de cada cosa.
y la psicología se asoció como la psiquiatría, y los casos de locura, los locos graves, bueno, a los psicólogos, y los que no estamos tan graves, y a los psicólogos, pero nadie va, porque parecía entonces que los psicólogos, como no son médicos, no pueden recetar, y la gente por ahí sigue creyendo esto es el viejo paradigma. Yo he invitado acá por eso muchas chicas que son terapeutas florales. Hay distintos tipos de flores también en cada lugar, en cada país, y se adaptan. Pero el primero que habló fue Bach, de las flores de Bach. Pero creo, si mal no recuerdo, era médico psiquiatra, sabía 1 kilo de psicoanálisis y realmente pudo integrar esto de las flores y pudo crear, como lo hacían Galeno, muchos, Paracelso, creaban los propios remedios, claro, pues no había laboratorios. Esto hay que pensarlo. Entonces ahora nosotros, la gente cree que como estamos en el siglo XX o XXI, y todo lo que es ahora, no sabemos cómo fue antes. Antes la gente se moría, antes la gente también había partos. Entonces, también había, no solamente, yo digo, en estos filósofos milenarios, sino que los chamanes, los primitivos pobladores de cada lugar, mal llamados por ahí aborígenos, indígenas, indios, que yo los nombres que le pusieron, los chamanes, los jefes, los capos de ese lugar, sabían todo esto, y ellos curaban, sanaban, ayudaban a nacer. Había también mujeres, es decir, no había la facultad de medicina, no había obstetras, no había ginecólogas, pero la gente también, había partos, por eso se morían, claro, no estaban todos los descubrimientos de higiene y de todo esto, no estaba el instituto, como yo digo, tampoco de higiene y seguridad, pero había también algo de que querían conservar la salud y de alguna manera, no había vacuna, no había nada. Bueno, ¿qué hacían todo esto? Los chamanes ayudaban a nacer, los chamanes enterraban, hacían todo el culto, claro, no había las pompas fúnebres que hay y todo, es decir, no sé si era mejor o peor, no había todo este comercio también que se hizo de todo. Evidentemente también, claro, al dividirse, fragmentarse y surgir todas estas empresas, pudimos avanzar, por supuesto. Yo no me opongo al avance tecnológico ni científico, porque negaría también el avance de esta ciencia. Entonces, por eso digo, todos los nuevos enfoques, también está en la línea de Viktor Frankl, que yo creo que la interpretaron mal, la asocian con la logoterapia, pero una logoterapia que, fíjense, viene del logos. El logos tiene que ver con Dios. El logos es un prefijo que está en todas las psicología, sociología, la psiquis del logos sería la etimología de la palabra. Y acá está, yo puse principio y fin del universo, y ya estamos terminando, la causa y efecto de todo. La divinidad son distintas concepciones, muchas sacadas del glosario, otros del diccionario común académico, que yo les digo a cada uno, busquen los prefijos y los sufijos de cada palabra, y ahí tienen muchas claves, ¿no? La divinidad manifestada en la expresión exterior. Por ejemplo, así el lenguaje es el logos del pensamiento. Si no, nunca sabríamos cómo piensa. Lo que pasa que ahora, por eso la psicología, para lograr la congruencia, no todo de lo que hablamos es lo que pensamos, y a veces lo que hablamos lo expresamos mal, lo que es el pensamiento, y a veces hacemos todo lo contrario de lo que decimos. Yo me incluyo en esto cuando estoy diciendo también, porque nadie es perfecto. Poder tener esa sintonía es estar en el camino del medio, es lograr este equilibrio entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, y esto evita un montón de problemas. Si lográramos esto, no habría problemas y conflictos en la comunicación, en las relaciones humanas. Mejoraríamos, lo que diría Pichón, los vínculos, la relación madre-hijo, esposos, todas las relaciones. Pero esto tenemos que agradecer a Freud y a todos los terapeutas que trabajaron y proporcionaron un método para mejorar esas relaciones. Por eso no incluir de otra manera la psicología y no renovar, es no renovar los programas, los enfoques, y no es crecer, no es crecer. Yo repito y repito de los grandes maestros. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Y si te conoces a vos, conoces el mundo. Está todo dentro tuyo.
y dentro tuyo está la dimensión transpersonal. Hay que descubrirla y hay que tener la humildad de pedir ayuda a los que saben algo de psicología transpersonal o de psicología, ¿no? Bueno, será hasta el próximo jueves y ya estaremos vísperas de la Navidad. Y bueno, mañana nos encontramos en el Jardín de Los Ángeles, en Corrientes 1680, que están también los amigos de la Bohemia, ¿no? Bueno, un beso a todos y el sábado seguimos en FM 95.5 Radio Patricios con otro encuentro de espiritualidad y ciencia. Aquí en Radio Creativa hasta el jueves y como siempre en la radio de internet me pueden ver, escuchar y ver todos los programas que quieran ustedes ver, descubrir y bueno, ver los libros y ver todo esto que estamos hablando y los invitados que han venido. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo jueves. 18 horas